Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a este su programa de historia en Popular Televisión, Historia e Historias. Contamos hoy otra vez con don Nicanor Gómez Villegas, egregio filoheleno y turcófilo, que viene a hablarnos del que ha pasado lamentablemente a la historia como el primer genocidio del siglo XX, es decir, el genocidio armenio a manos de los turcos, que tuvo lugar en 1915, es decir, hace exactamente 100 años. Buenas noches, querido Nicanor Efendi, y bienvenido a este su programa. Buenas noches, Jesús Efendi. Muy buenas noches. Es un placer estar aquí. Seguro que va a ser un programa muy interesante a pesar de sus luctuosas circunstancias, ¿verdad? Evidentemente. Vamos a hablar de un tema muy triste y muy desagradable, que para un pueblo como el armenio es un tema luctuoso, es un tema de luto. Y para un pueblo como el turco, un tema tabú también. Es un tema tabú. Yo antes me ha presentado como filoheleno y como turcófilo, y es la verdad. Yo tengo pasión por el pueblo turco y su historia, y pasión por el pueblo griego y su historia, pero también tengo una simpatía extraordinaria por el pueblo armenio, sobre todo por la catástrofe que sufrió en 1915 y en los años posteriores. Sí, pero es un tema muy triste, efectivamente. Vayamos pues por el principio, y precisamente hace unos meses, en abril, cuando se conmemoró el centenario, el Papa Francisco definió a los armenios como la primera nación cristiana, ¿verdad? Así que cuéntenos un poco en qué consiste el pueblo armenio y en dónde se ubica. Pero tiene que ser en 30 segundos, básicamente. En un minuto. Los armenios son un pueblo milenario, es un pueblo que desciende de una de las civilizaciones de Asia Menor, de Urartu, es un pueblo de lengua indoeuropea, pero se evangelizan muy pronto, se evangelizan a principios del siglo IV, prácticamente después del edicto de Milán, de Constantino, el fundador de Constantinopla. Poco después del 330 llegan misioneros de Bizancio a Armenia, y por eso creo que el sumo pontífice se refiere a que es uno de los primeros pueblos evangelizados. En efecto, la Iglesia evangélica armenia, que es el nombre que recibe, es probablemente la más antigua, e incluso más antigua que la Iglesia establecida. Ya sabe usted perfectamente que no es una iglesia en comunión con el Vaticano, es una iglesia que rompió con la Iglesia ortodoxa en el año 451, después del Concilio de Calcedonia, debido a que no aceptaron el diofisismo. O sea, son una iglesia monofisita, como la iglesia copta de Egipto. Los armenios, como viven a caballo entre lo que posteriormente serían el Imperio Ruso y el Imperio Turco, se encontraron, digamos, entre dos fuegos en 1914, en la Primera Guerra Mundial. Pero además de esa cuestión, supongo que también es especialmente interesante describir someramente la situación que ellos como cristianos tenían dentro del Imperio Otomano. Los armenios, al igual que los polacos, los georgianos, tienen mala geografía. Los polacos tienen malos vecinos, los georgianos tienen en el norte un vecino muy poderoso y temible, y los armenios, pues sí, efectivamente, en 1914 están en línea de fuego, en el frente del Cáucaso, entre el Imperio Otomano y el Imperio zarista. Y hay un conflicto de lealtades. Ellos son cristianos, pero son súbditos del sultán de Constantinopla, del sultán otomano. Entonces, hay diferentes tipos de actitudes dentro de la comunidad armenia, porque los armenios, aunque están concentrados mayormente en la zona oriental, hacia el Cáucaso, en la zona de Van, de Erzurum, también había muchísimas comunidades armenias en el interior de Anatolia, o incluso en la zona de Cilicia, la frontera con el norte de Siria, y sobre todo en la propia Estambul, en la propia Constantinopla, todavía no oficialmente. Había una comunidad armenia de casi 100.000 ciudadanos. Entonces, hablaban diferentes dialectos, tenían diferentes estados de evolución histórica, y las actitudes ante el sultán y ante la guerra eran diferentes. Como me ha preguntado, le voy a responder a esa pregunta someramente. El Imperio Otomano tenía un sistema de emiyets, un sistema de pueblos. Mientras las minorías reconocieran lealtad al sultán y pagaran impuestos, tenían la condición de emiyet, de pueblo, de nación protegida por el sultán, y tenían una cierta independencia en cuestiones de derecho civil, de organización comunitaria, pero no eran ciudadanos de primera categoría.
También hay otra manera de describirlo, que es el sistema de los jimmis, es decir, el jimmi es el que no es musulmán y por lo tanto es un ciudadano de segunda categoría. Bueno, el concepto de ciudadanía no es el adecuado, es un súbdito de segunda categoría en un imperio o en una monarquía islámica, y no tiene los mismos derechos que un musulmán, es decir, su testimonio no vale lo mismo que el de un musulmán en un juicio, no tienen posibilidades de entablar un conflicto judicial con un musulmán, pero eso no implicó que los armenios fuesen una minoría desfavorecida. De hecho, gran parte de la élite otomana se quedó perpleja ante la actitud de algunos armenios, porque los consideraban el millet más leal al sultán. Había otros millets muy conocidos, el de los griegos ortodoxos, el de los búlgaros, el de los eslavos, el de los asirios. Los árabes constituían también un millet dentro de una nación dentro del Imperio Otomano. Pues eso es someramente la estructura sociológica del Imperio Otomano. Los armenios son un millet, una nación dentro del Imperio Otomano. Hemos mencionado antes el hecho de que el armenio fue el primer genocidio del siglo XX, incluso fue, digamos, el genocidio que dio pie a la propia acuñación del término genocidio, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, la palabra genocidio en 1915 era un anacronismo. Como usted sabe muy bien, fue acuñada, esa es la palabra adecuada, por un jurista polaco de origen judío, que creo que se llama Rafael Lemkin, en 1943, inspirándose en los testimonios que él recopiló sobre la masacre de los armenios. Y evidentemente él tenía en mente, o tenía ante sus ojos, el genocidio más atroz que se ha producido en la historia de la humanidad, que es el exterminio de los judíos europeos por parte del Tercer Reich. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, Lemkin era un internacionalista, un jurista. El concepto de genocidio se crea a partir de la experiencia del pueblo armenio, pero luego se ha utilizado para caracterizar el genocidio de los hebreos, de los judíos, el genocidio de Camboya, de Phnom del pueblo camboyano, o el genocidio de las Pieles Rojas, con efectos retroactivos. Con efectos retroactivos, sí, de manera anacrónica. Sí, sí, sí. Antes, fuera de cámara, estuvimos comentando una curiosa frase del gran acuñador de frases Winston Churchill sobre esta cuestión, ¿verdad? Sí, Churchill decía que había que tener 20 días todos los días para que una al menos fuera buena. Y él creó la expresión telón de acero, como creó muchísimas expresiones, porque tenía magia verbal. Y habló del genocidio armenio, que todavía no era conocido como tal, como holocausto administrativo. Holocausto administrativo. Ya sabe usted que los judíos denominan al holocausto Shoah, que es un término de la Biblia, mientras que holocausto es una palabra griega, de la traducción griega de la Biblia. Shoah es holocausto en hebreo. Pues Winston Churchill, gran acuñador de eslóganes, que significa grito de guerra, acuñó la expresión holocausto administrativo, porque fue un holocausto administrativo, perfectamente trazado. Vamos pues a ello, pero antes de entrar en el holocausto, en el genocidio de 1915, evidentemente no podemos dejar de mencionar los antecedentes, es decir, las matanzas de armenios que habían tenido lugar en las décadas previas. Sí, las relaciones entre armenios y otomanos, sobre todo sus vecinos kurdos, porque había más población kurda en esa zona de Anatolia que propiamente turca, comienzan en la segunda mitad del siglo XIX debido al éxodo o a la expulsión masiva de musulmanes del Imperio zarista. O sea, el Imperio zarista, a medida que avanza en el Cáucaso y a medida que avanza en los Balcanes, va expulsando a sus musulmanes, expulsa a chechenos, expulsa a circasianos y otros pueblos del Cáucaso y de los Balcanes, incluso turcos. Y el Imperio Otomano los acoge por una razón de fe y de solidaridad y los va asentando en zonas de Anatolia. Y eso crea conflictos. Eso crea conflictos inmediatamente. En 1894 y 96 hubo grandes matanzas, ¿no? El sultán Abdulhamid II creó una milicia que se llama la Hamidiyye, compuesta por bashibuzuks, por irregulares, sobre todo kurdos, que se dedicaron... El famoso insulto del capitán Haddock. Sí, un día podríamos hablar de las palabras que ha acuñado el capitán Haddock, o que le ha dado carta naturaleza. Bashibuzuk significa en turco otomano cabeza loca. Entonces eran unos mercenarios que evidentemente hacían todo tipo de atrocidades a sueldo, y una
una tropa de irregulares kurdos y de basibuzuks realizó en 1892-1894 unas matanzas trágicas, terribles de armenios en la zona, que habían realizado previamente en Bulgaria, y la prensa europea y las naciones europeas estaban horrorizados por lo que se denominaban los horrores búlgaros que se produjeron en el momento del alzamiento de los búlgaros contra el sultán otomano. En Francia, Anatole France y el líder socialista Jean Jaurès se distinguieron por su denuncia en el Parlamento de lo que estaba pasando. Sí. Como muchos líderes liberales británicos como Gladstone se habían distinguido en la denuncia no del genocidio, de las matanzas de búlgaros, los horrores turcos. Y luego en 1909 sucedió lo mismo otra vez, ¿no? Hubo otro episodio de violencia. Sí. Ya sabe usted que en 1908 se produjo, no se debe denominar revolución, pero sí el golpe de Estado de los jóvenes turcos, que tenían un programa modernizador. Y paradójicamente ese programa modernizador, que fue recibido de muy buen grado por las minorías del imperio otomano, como los árabes, los cristianos, los judíos, los armenios, hubo incluso armenios, judíos y cristianos que formaron parte del CUP, del Comité Central del Partido de la Unión y el Progreso, el Partido de los Jóvenes Turcos, recibieron este cambio como algo positivo. Pero inmediatamente sucede lo que suele acontecer cuando un despotismo se relaja o un despotismo entra en crisis, pues que los pueblos oprimidos o los pueblos se pelean entre sí. No, quieren mayores cuotas de autonomía. Entonces se produjo en la zona del sur de Anatolia, hacia la frontera de la actual Siria, en Cilicia. En Adana se produjo una extraordinaria masacre de armenios por parte de irregulares, yo creo que sobre todo kurdos. Acabamos de mencionar un dato esencial, la llegada al poder en 1908 de los jóvenes turcos, del Comité para la Unión y el Progreso. Unión y el Progreso, tiene Unión y el Progreso, sí. Comité para la Unión y el Progreso son las siglas en español, en castellano. Entonces vamos a explicar un poco en qué consistió la ideología de los jóvenes turcos y el papel que representaron en la Primera Guerra Mundial, claro, porque fueron ellos los que estaban gobernando cuando estalló la Guerra del 14. Ellos quieren hacer un imposible, que es reformar el Imperio Otomano. El Imperio Otomano era un imperio muy arcaico, fue fundado en el siglo XIV, había alcanzado su cenit territorial ya en el siglo XVII, prácticamente estuvieron, como sabe usted, a punto de conquistar Viena, pero desde el siglo XVIII todo fue decadencia. Nosotros que hemos tenido un imperio y hemos conocido lo que es la decadencia y la caída de un imperio, pues hay una historia paralela con el Imperio Otomano. En 1908 la decadencia del imperio es imparable, entonces hay una reacción nacionalista, sobre todo de jóvenes oficiales, chicos que se han conocido en las academias militares, en las muchísimas academias militares del Imperio Otomano, que había un ejército que había experimentado una serie de reformas en el siglo XIX, pero que habían sido insuficientes para poder combatir a su gran enemigo, que era el Imperio Zarista. El Imperio Zarista cada X años, o incluso la nueva nación griega, cada ciertos años le arrebata un territorio al Imperio Otomano. Entonces, el programa de los jóvenes turcos es un programa reformista, es un programa liberal, europeizador, centralizador, con muchísima desconfianza hacia las minorías. No quieren desmantelar el Imperio Otomano, no quieren terminar con el califato, pero digamos que quieren crear un régimen constitucional. Al estilo del centralismo francés, por ejemplo. Sí, pero en la sociedad turca, lo cual es un experimento. También tuvo mucha importancia en los jóvenes turcos tanto el laicismo político como la masonería, ¿verdad? Sí, es innegable, gran parte de los miembros del Comité Central eran masones. De hecho el gran visir creo que fue el primer gran maestre de la logia otomana, y durante toda la República Turca, incluso hoy en día, forma parte indisoluble del establishment, como en otros países. Para ser general o almirante o juez del Tribunal Supremo o pertenecer a la élite administrativa de la República Turca, hay que ser masón. Existe esa tensión actual y no sabemos cómo se va a resolver entre islamismo y secularismo, y una de las grandes bazas del secularismo es el esprit de corps, el espíritu de cuerpo que tiene de la masonería. Sí.
Y no veo conspiraciones masónicas por todas partes, pero en este caso es un hecho claro. histórico. Sí. La mayor parte del comité central del CUP, del Partido de los Jóvenes Turcos, eran masones. Y entonces llegamos a lo que se ha llamado la época de los tres pachás, que eran los tres dirigentes que en triunvirato gobernaron Turquía durante la Primera Guerra Mundial. Tres pachás que también tuvieron, por supuesto, esencial participación en el genocidio armenio. Vamos a ver las fotos de los tres. Aquí tenemos a Cemal Pachá, que es el primero de ellos, que fue el ministro de la... Cemal fue gobernador de Siria y jefe del cuarto ejército. Talat Pasha fue el ministro del Interior. Vamos a pasar al segundo, que es Enver Pasha, que fue el ministro de la guerra, ¿verdad? El principal responsable de la entrada en la guerra, digamos, ¿no? Enver Bey, sí, porque era germanófilo, él tenía unas relaciones extraordinarias con los asesores alemanes del Imperio Otomano y él creía firmemente en que el destino de Turquía, del Imperio Otomano, estaba unido a los imperios centrales. También estuvimos hablando de él, por cierto, en el programa anterior sobre la guerra civil rusa, porque murió en el contexto de la guerra civil rusa. Y hablaremos al final porque hubo una cierta justicia poética en el final de los pashas. Un inciso, en castellano se dice pasha. Lo que sucede es que tenemos la influencia del francés, que para pronunciar pasha escribe pachá. Claro. Pero tenemos una palabra castellana antigua, de la época de Cervantes, que es bajá. La hay en Marruecos, es una manera de pasha significa persona eminente. Persona eminente y está relacionado con cabeza, como Bashi Buzuk. Entonces, si decimos pachá, es mejor decir pasha, e incluso escribirlo con SH. Bueno, problema. No hablo turco, no vaya usted a pensar eso. En español, de todas maneras, siempre ha existido, ¿no?, la expresión de vives como un pachá, ¿no? Vives como un pachá, o la discoteca Pachá, que incluso en Santander hubo una franquicia de Pachá de Madrid, sí. Como se nota que no ha frecuentado usted esos ámbitos. No, la verdad es que no soy muy discotequero, es cierto. Y el tercer pachá, es este de aquí, Talat Pasha, que fue ministro del Interior y el que hemos mencionado antes, que fue el primer gran maestre de la masonería en Turquía y al cual hoy en día los armenios siguen llamándole el Hitler turco, porque según parece fue el principal responsable de la organización del genocidio, ¿verdad? Sí, es el arquitecto del genocidio junto con Enver Bey y Cemal Pasha. Los tres tenían muy claro, pero antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, que los armenios eran una quinta columna que es otro anacronismo, porque como usted sabe muy bien, la quinta columna es un concepto que se crea durante la Guerra Civil Española. Los franquistas que estaban en Madrid. El general Mola dijo que había 4 columnas de las tropas nacionales, una de ellas estaba en Madrid, que era la quinta columna. Entonces Hemingway en sus crónicas da carta de naturaleza a esa expresión, pero utilizándola de manera anacrónica podemos decir que el triunvirato de los pashas consideraban a los armenios como a los griegos ortodoxos una quinta columna. De hecho, muy pronto los eximieron del servicio militar activo porque no tenían confianza en ellos. Y ya hemos hablado al principio de que había diferentes actitudes. Había armenios totalmente leales al sultán, que se consideraban otomanos, que fueron a combatir de buen grado para defender el Imperio Otomano. Había muchos armenios que eran partidarios de una descentralización del Imperio Otomano y obtener una autonomía, y había armenios revolucionarios que querían aliarse con el Imperio zarista para obtener la independencia y crear un Estado independiente. De hecho, llegamos ya pues al momento del genocidio propiamente, que fue el invierno de 1914, cuando empiezan las batallas entre rusos y turcos, precisamente pillando a los armenios en medio, y Enver Bey acusa a los armenios de no haber colaborado con el ejército turco, de haber echado una mano a los rusos, y se ordena su deportación. Bueno, es un proceso un poco más pautado. Enver Bey tiene la idea peregrina de hacer una campaña en pleno mes de diciembre contra el ejército zarista en el Cáucaso. Es una catástrofe, mueren miles de soldados otomanos y hay muchísimos soldados armenios que desertan y se unen al Imperio zarista, porque hay una afinidad cristiana, o sea, una afinidad. Hay muchísimos armenios en el Imperio zarista.
Yerevan, la capital de la actual República Turca, era un territorio del Imperio zarista. Los zares habían conquistado la Armenia rusa hacia, yo creo que casi 2 siglos, y había una afinidad y un trabajo de inteligencia por parte de los zaristas para hacerse con la simpatía de los armenios, de la misma manera que los otomanos hacían el mismo trabajo con los musulmanes del Cáucaso, para tenerlos como quinta columna y poder avanzar a partir del Cáucaso. El caso es que la batalla es una catástrofe, mueren miles de soldados otomanos y los rusos avanzan muchísimo. Y sin querer hacer un juego de palabras, los armenios se convierten un poco en la cabeza de turco, porque en el momento en que son desactivados, por utilizar un eufemismo muy cruel, las derrotas en el Cáucaso continúan, aunque ya no hay armenios que puedan ayudar a los rusos. En abril se produce el momento culminante. En febrero ya hubo una directiva, no recuerdo el nombre de la directiva, del Comité Central de los Jóvenes Turcos, porque una característica del genocidio armenio es que por una parte había, digamos, unas disposiciones legales, leyes emanadas o legisladas en el Parlamento otomano, presentadas por el gobierno constitucional de los pashas, pero por otra parte había directivas del Comité Central totalmente verbales, es decir, no había documentación, directivas de que había que exterminar a los armenios porque los consideraban un enemigo de la nación otomana. Entonces la situación de los armenios es insostenible y en abril en la ciudad de Van, que es una ciudad antiquísima con una ciudadela prácticamente de época aqueménida, había un barrio cristiano y un barrio otomano, un barrio musulmán, perdón. Entonces los cristianos, los armenios de Van se alzan contra el Imperio Otomano con muy pocas armas, pero es un golpe de heroísmo, y consiguen resistir en un asedio tremendo, del cual tenemos muchísimos testimonios por los miembros de las misiones norteamericanas y los cónsules de potencias extranjeras, y un testimonio esencial de un mercenario venezolano, Rafael de Nogales, que era un oficial de la artillería otomana, que escribió un libro que yo conozco, es una delicia, porque no puedo utilizar esa expresión porque habla de temas muy luctuosos. Él es un testigo del genocidio armenio desde el bando otomano. Entonces, los asediados de Van consiguen resistir hasta que reciben ayuda del Imperio zarista. Entonces, con ese pretexto se desata ya el genocidio abiertamente. Y en abril, el 24 de abril, en la noche del 23 al 24 de abril, de una manera absolutamente planificada, porque había una serie de listas negras que se habían conseguido sobre todo con confidentes, incluso armenios, en lo que los armenios denominan el Domingo Rojo. Este año se ha celebrado el primer centenario, es el día del recuerdo para los armenios. Son capturados 250 líderes de la comunidad armenia de Estambul, de Constantinopla. La masa gris, la columna vertebral de la comunidad armenia, obispos, intelectuales, juristas e incluso políticos revolucionarios, pero también políticos otomanos, miembros del Parlamento otomano que eran totalmente leales al imperio. La mayor parte de esos son deportados hacia Anatolia y la mayor parte son asesinados en los siguientes días, incluso en los siguientes meses. Tenemos el testimonio de un superviviente, que es un sacerdote, Miguel Balakian, que consigue sobrevivir de una manera inexplicable, consigue sobrevivir a las matanzas y a las marchas del desierto, que si podemos hablar ahora, sí, le dedicamos un poco de atención. Antes de hablar de las marchas, les voy a leer dos instrucciones de estas verbales o prácticamente, digamos, oficiosas. Pero que alguien tomó nota de ellas. Esto es de Talat Pasha, del que antes hemos mencionado que ha pasado a la memoria de los armenios como el Hitler turco, que era el ministro del Interior. Y, por ejemplo, en septiembre de 1915, es decir, unos pocos meses después de este luctuoso mes de abril, escribió a la dirección de su partido. Su comité central, tenían esa nomenclatura. Su comité central. Escribió: el gobierno ha decidido destruir a todos los armenios residentes en Turquía. Hay que poner fin a su existencia, por muy criminales que sean las medidas que tengamos que tomar. No hay que tener en cuenta ni la edad ni el sexo. No hay sitio para los escrúpulos de conciencia. La verdad es que es una frase tremenda, ¿eh?
Y la segunda, mientras la leo, vamos a ver una imagen precisamente de que efectivamente no tuvieron escrúpulos de conciencia ni con sexo ni con edad. Vamos a ver una foto de unos cadáveres apilados de niños y mujeres. Y la segunda instrucción que mandó Talat Pasha al Comité Central de su partido fue: se ha comunicado anteriormente que el gobierno ha decidido exterminar por completo a los armenios de Turquía. Los que se opongan a esta orden quedarán excluidos de la administración. No hay que excluir a las mujeres, los niños y los enfermos, por trágicos que puedan ser los medios de exterminio. Sin escuchar los sentimientos de la conciencia, hay que poner fin a su existencia. Es la guerra total. La guerra total. La Primera Guerra Mundial es probablemente el primer ejemplo de guerra total en la que se pierde todo tipo de consideración humanitaria, en la que se infringen de manera radical las leyes de la guerra de las que se habían dotado las naciones civilizadas, y el Imperio Otomano era una nación que formaba parte del concierto de las naciones. Y vamos, es un resumen perfecto de lo que hicieron. En primer lugar, se asesinó a todos los varones mayores de 12 años, es decir, se decapitó toda la posible fuerza opositora, gente que pudiera empuñar un arma, y luego a los ancianos, a las mujeres y a los niños se les dirigió en unas marchas planificadas para su exterminio hacia Deir el-Zor, que es una zona ahora mismo dominada por el Daesh, por el ISIS, en la frontera del Éufrates entre Siria e Irak. Si tuviéramos un mapa podríamos ver las distancias que hay entre Anatolia Oriental o Cilicia o el centro de Anatolia y el desierto sirio. O sea, no les protegían de los beduinos o de los asaltos, no les daban comida, entonces fueron muriendo de inanición, y murieron miles de personas de inanición, sobre todo mujeres, niños y ancianos, porque los hombres habían sido ya asesinados. Entonces algunos pudieron huir hacia la zona de Cilicia, hubo una resistencia en Musadak, hay una novela de Franz Werfel sobre los 40 días de esposo de Alma Mahler, sobre una fortaleza que se resistió contra los otomanos y que fueron evacuados finalmente por la marina francesa, y algunas personas lograron salvar la vida, algunos armenios, convirtiéndose al Islam. Y de hecho se habla de criptoarmenios, y hoy en día hay gente que está recuperando sus raíces armenias. Muchísimos niños fueron adoptados por familias musulmanas, se apiadaron de ellos, pero fueron convertidos al Islam. Es curioso además, ¿verdad?, que las autoridades otomanas considerasen que los armenios eran particularmente inclinados a crear problemas de separación o de revolución por el hecho de ser cristianos, y sin embargo la realidad fue que los problemas graves en ese sentido se los dieron otras comunidades también musulmanas. Estoy pensando, por supuesto, en los kurdos, de los que tenemos que hablar ahora, por cierto. Los kurdos todavía y no. Los árabes, no hay más que ver. Los árabes. Los kurdos todavía no. Los kurdos no tenían ninguna conciencia nacional desarrollada durante la Primera Revolución. De hecho, fueron la fuerza de choque en el genocidio armenio que utilizaron los otomanos. Y digamos que el ejército otomano no se empleó en esta cuestión, tenía demasiados frentes abiertos. A ello se dedicaron los kurdos, porque una de las primeras medidas que se tomó es la confiscación de las propiedades. Todas las casas y las tierras de los armenios pasaron a sus vecinos musulmanes, principalmente kurdos. No, el principal problema nacionalista lo tenían con los griegos otomanos, que tenían un estado en el que fijarse, en el que aspirando a la unión con ese estado, y los árabes, porque a medida que fue avanzando la guerra, el nacionalismo árabe fue prendiendo. No hay más que pensar en la figura de Lawrence de Arabia. Sí. Pero muy magnificada, por cierto, porque su papel en la revuelta árabe no tuvo la importancia que nos ha transmitido sobre todo David Lean y Lawrence de Arabia con Peter O'Toole. Sí, pero vamos, los británicos jugaron la carta de las relaciones de servicios de inteligencia para provocar revueltas árabes, de la misma manera que el sultán otomano, en calidad de califa, proclamó el yihad para que los musulmanes de la India y los musulmanes del norte de África, de las colonias francesas, se negaran a apoyar el esfuerzo de guerra, con resultados dispares, porque ambos bandos hicieron proselitismo en sus prisioneros. Es decir, los prisioneros árabes
tuvieron proselitismo del nacionalismo árabe para luchar con el bando de los aliados. Y los prisioneros musulmanes, argelinos, marroquíes, tunecinos, indios, sobre todo soldados musulmanes indios, muchos se unieron a las filas del Imperio Otomano porque creyeron en la llamada a la yihad del califa, o simplemente, como se vio en la Segunda Guerra Mundial con otros pueblos, era una manera de abandonar el campo de prisioneros para obtener unas mejores condiciones de vida. Sí, sí. Entonces los kurdos fueron la principal fuerza de choque que se dedicó al exterminio de los armenios. Y curiosamente... Y de los asirios, que es un exterminio... Sí, que no solamente fueron armenios. Y que se ha olvidado, pero prácticamente 300.000 asirios, que son cristianos antiquísimos, todavía existen muy pocos, cada vez menos, en Irak sobre todo, es la iglesia caldea, que es una iglesia, en este caso nestoriana, no es poscalcedoniana, no aceptan el concilio de Éfeso de 431, porque la iglesia caldea es la que acepta el Vaticano, la que tiene una comunión con el Vaticano, es la iglesia asiria, la que es una iglesia independiente como la iglesia evangélica de Armenia. Pues se produjo un genocidio prácticamente mayor, porque en comparación con la población asiria que había, sobre todo en la zona de Diyarbakir, la zona limítrofe entre Mesopotamia, Siria y Anatolia, era donde estaban concentrados los cristianos asirios, que hablaban una variante del arameo, que es la lengua que hablaba Jesús. O sea, la lengua litúrgica de los cristianos asirios es el siriaco, que es una lengua descendiente del arameo. Pues ese pueblo también fue exterminado, prácticamente. Y un dato verdaderamente espeluznante fue el de lo que llamaron la organización especial, ¿verdad? Sí. Que incluso llegaron a sacar a criminales de las cárceles para que echaran una mano en el... Eso suele suceder en casi todas las guerras. Cuando hay que sacar mano de obra barata y entregada, se recurre a los presos con crímenes más nefandos, porque no tiene nada que ver. De hecho, los Bashibuzuks, estos regimientos de irregulares, solían ser delincuentes, eran salteadores de caminos, ladrones, que colaboraban durante una temporada breve con el gobierno central. Y sí, los batallones especiales fueron algo espeluznante. Y además había una organización secreta de inteligencia dentro de los jóvenes turcos que era la cabeza pensante del genocidio. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de unos cadáveres decapitados, aquí están, de armenios, que demuestra esto, ¿no? La particular crueldad, ¿no? El horror desatado contra los armenios por sus enemigos. En fin, otro de los testimonios esenciales, aparte de los que ha mencionado Nicanor, fue el de Henry Morgenthau, que era el embajador norteamericano en Constantinopla, padre, por cierto, de Henry Morgenthau Jr., que fue luego secretario del Tesoro durante el gobierno de Roosevelt, y abuelo de Barbara Tuchman, la eminentísima historiadora que tanto escribió precisamente sobre los acontecimientos que estamos hablando ahora. Tiene un libro absolutamente clásico y maravilloso que tanto Nicanor como yo conocemos muy bien y admiramos, titulado Los cañones de agosto, que está dedicado precisamente al estallido de la Primera Guerra Mundial, episodio que trataremos aquí Nicanor y yo en programas posteriores, y también sobre el telegrama Zimmerman, es decir, todo lo que introdujo a los Estados Unidos en la guerra. Pues el abuelo de esta señora, de Barbara Tuchman, fue, como les digo, Henry Morgenthau, el embajador norteamericano en Constantinopla, que escribió un libro sobre la cuestión. Y aquí podemos ver una de las fotografías que incluyó, fotografía que le facilitó la Iglesia Apostólica Armenia, en la que se ven los cadáveres apilados de armenios al lado de una carretera. Esta fue una de las primeras fotos que se publicaron, uno de los primeros testimonios gráficos que vieron la luz en Occidente de lo que estaba pasando en Armenia. Cuéntenos algo sobre la figura de Henry Morgenthau y su papel como publicista de esta cuestión en Occidente. Él era una persona con un extraordinario prestigio internacional, pertenecía a una familia de lo que se entiende como aristocracia financiera y política de Estados Unidos. Entonces su libro,
yo lo he leído, el libro sobre el testimonio del genocidio fue fundamental para la toma de conciencia internacional de lo que estaba sucediendo y tuvo una influencia muy grande en el Tratado de Sèvres para concederles a los armenios un Estado que nunca se llegó a aplicar, porque creo, el otro día estuvimos hablando de esta cuestión. Morgenthau tenía muy buena información, en primer lugar de primera mano, porque estaba en Estambul y de repente los armenios de Estambul desaparecieron, como sucedió en Alemania con los judíos de las ciudades, que de un día para otro los vecinos desaparecieron. Pero es que además las iglesias luteranas, porque había muchos armenios, protestantes, tenían una serie de misiones por toda Anatolia y había muchos armenios convertidos al protestantismo, como había armenios católicos. Hay una parte de la iglesia armenia que sí está en comunión con la iglesia católica. Él tenía información de todos los cónsules, de todos los misioneros que le enviaban sistemáticamente documentos sobre lo que estaba sucediendo y documentación gráfica. Hubo mucha gente que quiso dar testimonio de lo que estaba sucediendo en Van, en Erzurum, en Trabzon, en Konya o sobre todo en Cilicia, o en las marchas de la muerte por el desierto desde Alepo a Deir el-Zor hasta el Éufrates. El reloj, como siempre, es cruel con nosotros. Vamos a tener que ir acelerando un poco porque todavía nos quedan bastantes cosas interesantes que contar. Por ejemplo, una de ellas, la contabilidad de los muertos, que no está clara, todavía no se han puesto de acuerdo porque, entre otras cosas, no había censos fiables en esa época, pero, por ejemplo, el propio Talat Pasha dio las cifras de 1.600 armenios en 1914 en el Imperio Otomano. Perdón, ¿cómo he dicho? 1.600.000. ¿He dicho esta cantidad, verdad? Bueno, 1.600, pero es irrelevante. Vamos. He dicho 1.600, perdón, 1.600.000, perdón el lapsus lingüe, frente a 370.000 después del 1915. Es decir, que él mismo aceptaría el asesinato de 1.200.000 armenios, el 77% nada menos de la población armenia. Algunos pudieron escapar gracias al avance de los ejércitos rusos, pero como ven, la mayoría pereció en estos acontecimientos. Llegó 1919 y una vez perdida la guerra, se juzgó a los anteriores gobernantes de los jóvenes turcos, a los 3 pachás y otros altos cargos, se les juzgó en rebeldía porque tuvieron buena precaución de salir corriendo. Otros no, otros sí fueron juzgados en presencia. Sí, pero los más importantes... Fue una imposición de los aliados que se realizaron una serie de cortes marciales, consejos de guerra, para hablar en castellano, a los responsables de digamos, fueron como unos juicios de Nuremberg, pero fueron unos juicios de Nuremberg de muy poca efectividad, e incluso los británicos llevaron a Malta a varios de ellos para juzgarlos en Malta. El resultado fue que prácticamente no hubo... Y los dejaron ir, ¿no? No hubo ninguna condena, y bueno, pues creo que está en el guión. Los armenios siguieron la ley del talión y se tomaron un poco de justicia por su mano, y se creó una operación con nombre de una diosa griega, la diosa de la venganza, la diosa Némesis. La operación Némesis fue una operación diseñada por las organizaciones revolucionarias armenias, que por cierto nosotros tenemos recuerdos de las bombas de las organizaciones armenias todavía en los años 80 contra las embajadas turcas, no sé si lo recuerda, pero en el año 80 todavía había algunos grupos terroristas, sí, son grupos terroristas en los años 80 que ponían bombas en los consulados y en las embajadas turcas. Pues muy bien, una de estas organizaciones revolucionarias, o varias de ellas, diseñaron un plan para ir ejecutando a los pashas. Vamos a ir de uno en uno. El primero, que no fue ejecutado por ellos, que murió en acción contra los armenios, precisamente fue Enver Bey. Sí, en la actual Dushanbe, en Tayikistán, Enver Bey tenía esta especie de locura visionaria de crear un gran imperio panturanio, es decir, panturco, con todos los turcos de Asia Central. Y hay dos relatos. Hay un relato muy épico que tomó su caballo, desenvainó el sable. Hugo Pratt, que es un gran narrador de historia, en la Casa Dorada de Samarcanda nos cuenta este episodio, y Enver Pasha, que primero había sido Enver Bey, se lanza contra una trinchera abandonada por todos sus hombres, y se da la circunstancia, que alguien diría que es justicia poética, que quienes tienen enfrente es un batallón del Ejército Rojo de armenios.
y lo reconocen. Obviamente es ametrallado y fallece. Pero hay otra versión de que huyó a caballo y lo persiguieron y lo encontraron. Y no sabemos demasiado sobre qué sucedió después de ese episodio, pero sabemos que Enver Pasha no pudo contarlo. En todo caso, ese triunvirato, junto con el Gran Visir y otros muchos miembros del Comité Central de los Jóvenes Turcos, fueron asesinados. Pero hubo muchos gobernadores otomanos que se jugaron la vida porque se negaron a aplicar las órdenes del Comité del Partido de la Unión y el Progreso, y perdieron sus puestos y en muchos casos la vida, y que testificaron en estos procesos, porque hay testimonios, porque consideran inadmisible lo que se estaba haciendo. Lo consideran absolutamente inadmisible. Por eso hablar del genocidio turco puede ser a veces un poco injusto, porque no toda la nación turca tenía las ideas absolutamente desquiciadas que tenía Talat Pasha. Sí. Talat Pasha, por cierto, que murió asesinado en Berlín en 1921, y el tercer Pasha, Cemal Pasha, murió asesinado en Roma en 1922. O sea que veo que se lo conoce muy bien. La verdad es que los asesinos de la operación Némesis fueron súper eficaces y no dejaron pasar demasiado prácticamente tiempo, como la operación que organizó el Mossad para terminar con los responsables de Septiembre Negro, que cometieron la masacre de los deportistas hebreos en Múnich. No quedó uno solo. Sí. Llegó el Tratado de Sèvres, que reconocía el Estado armenio, que empezaba a pergeñar las primeras estructuras del futuro Estado kurdo, etcétera, etcétera, pero como hemos hablado aquí en el programa dedicado a la guerra greco-turca, todo eso se puso patas arriba con la victoria de los turcos frente a los griegos en la guerra del 21 al 23. Y contra los armenios, porque hubo una guerra que duró 2 meses dirigida por Mustafa Kemal, en la que se volvieron a producir de nuevo episodios que se pueden denominar de genocidio. Murieron miles de miembros de las poblaciones civiles armenias en el avance de las tropas de Mustafa Kemal. Y así fue que el Estado armenio tuvo una efímera existencia, en el 23 desapareció y se firmó el nuevo Tratado de Lausana. Desapareció en 1921, incluso antes de la guerra contra los griegos. Lo primero que hicieron los turcos nacionalistas fue asegurar la frontera. Había una coincidencia de intereses con los soviéticos, porque los soviéticos también tenían armenios, y llegaron a una entente. Una entente es un pacto que no se hace por escrito. Déjenos manos libres aquí, que vamos a resolver este problema. Entonces, mucha de la población armenia se exilió al otro lado del Monte Ararat, que el Monte Ararat, como usted sabe, es el monte simbólico para los cristianos, pero sobre todo para los armenios, y que está en la frontera entre la Armenia exsoviética, el Estado armenio actual, y la Turquía actual. Y la silueta del Ararat no se ve igual desde la parte armenia que desde la parte turca, es diferente. Hay una película que yo recomiendo a todo el mundo, de un cineasta canadiense de origen armenio, Aton Egoyan, que se titula así precisamente, Ararat. Es una película sobre el genocidio, es una película sobre el duelo que no termina, sobre la tragedia de los supervivientes y el dolor de los supervivientes, con un cameo maravilloso de Charles Aznavour comiendo una granada. Efectivamente, con Aznavour llegamos a otra de las consecuencias actuales del genocidio turco de 1915, que es la gran diáspora armenia por todo el mundo. De todos los países europeos, el que más cantidad de armenios acogió fue Francia, hasta el punto de que, por ejemplo, uno de sus más famosos cantautores es, como acaba de decir Nicanor, Aznavourian, que se llamaba no sé si era su nombre y su apellido auténtico, pero el nombre no se llamaba Shah. Y luego otro célebre armenio, o hijo de armenios exiliados a Francia, fue primer ministro francés, Édouard Balladur, también de origen armenio.
El caso es que estamos en el siglo XXI, han pasado 100 años y, como acaba de decir muy bien nuestro invitado de hoy, el duelo de los armenios continúa y el tabú para los turcos también, porque la existencia del genocidio armenio sigue sin ser aceptada por el Estado turco y es fuente de conflicto internacional permanente con un montón de países que sí lo han admitido. Algún que otro país, como por ejemplo el nuestro, no lo ha declarado claramente o digamos de una manera oficial el Parlamento Nacional. Sin embargo, sí lo han hecho los parlamentos catalán, vasco y navarro, si no recuerdo mal. Y en otros países pasa lo mismo. En los Estados Unidos también ha habido bastantes estados que han aceptado o han, digamos, proclamado, ¿no?, el genocidio armenio, mientras que el gobierno de los Estados Unidos no. Y en Turquía, como les digo, es un tema absolutamente tabú y sigue sin reconocerse. Se los califica como los acontecimientos de 1915 y, por supuesto, numerosos intelectuales turcos no están de acuerdo con esto, como es el caso del premio Nobel, ¿verdad? Y gran parte de la sociedad civil turca, aunque hay muchísimas restricciones a la libertad de prensa, en Turquía hay una prensa independiente y hay una prensa que habla abiertamente del genocidio y de la responsabilidad del gobierno otomano absoluta en el genocidio. Entonces, Orhan Pamuk es turco. El premio Nobel de Literatura del año 5, ¿verdad? De 2005. Sí, no lo recuerdo. Tiene algunas novelas dedicadas precisamente a esta cuestión, a la cuestión del duelo, y la presión fue tan grande que se tuvo que exiliar a Estados Unidos. Él estudió en Estados Unidos, pero tuvo que regresar durante unos años. Yo asistí al nombramiento como doctor honoris causa en la Complutense, y hubo un pequeño conflicto porque el embajador asistió y hubo una alusión al genocidio armenio y hubo una protesta. Es tema tabú para el gobierno, pero no para la sociedad civil turca, que es una sociedad muchísimo más avanzada y muchísimo más evolucionada de lo que podamos pensar en España. 20 años después del genocidio turco, Adolf Hitler se preguntó: ¿quién se acuerda hoy del genocidio armenio? No dijo genocidio. Perdón, ¿quién se acuerda hoy del pueblo armenio? Eso es, perdonen ustedes. ¿Quién se acuerda hoy de los armenios, Nicanor? Pues nosotros nos acordamos. Yo personalmente me he acordado muchísimo de los armenios el 24 de abril de 2015, en el año en el que conmemorar es traer a la memoria, no es festejar. Se conmemoraba o se rememoraba el primer centenario de esta masacre que sentó un precedente gravísimo y que desgraciadamente ha continuado en el siglo XX, y parece que en el siglo XXI tenemos malas noticias a este respecto. Ponemos pues punto final a este triste, cruento, aunque realmente interesante episodio de la Primera Guerra Mundial, y como siempre el reloj ha corrido un montón. Querido Nicanor, muchísimas gracias por su presencia de nuevo en su programa Historia de Historias, aunque tampoco le vamos a decir adiós, porque en programas posteriores contaremos con él, como ya les amenazamos en el programa anterior, para hablar nada más y nada menos que del origen de todas estas cuestiones, es decir, la caída de Constantinopla o la conquista de Constantinopla, según se mire desde el lado turco o desde el lado griego. Y créanme ustedes que, junto con Sir Stephen Runciman, la persona de este planeta que más sabe sobre la caída de Constantinopla es nuestro invitado de hoy, Nicanor Gómez Villegas, insuperable. Jesús, voy a tener que dejar de venir a este programa, y mira que me gusta venir, pero es que esto de verdad me estás sacando los colores. Créanme que es cierto, y lo comprobaremos en el programa que en próximas semanas dedicaremos a la caída de Constantinopla con Nicanor Gómez Villegas. Pues bien, como les digo, se nos ha acabado el tiempo. Queda usted emplazado a hablar aquí del 29 de mayo de 1453 y cuento con usted, ¿verdad? Por supuesto, será un honor, vendré encantado. Más que un honor, yo espero que sea un placer, porque nos lo pasaremos también como yo creo que nos lo estamos pasando, y espero que también se lo pasen nuestros televidentes con los programas que hemos hecho hasta ahora. Pues bien, queridos televidentes, nos gustaría mucho conocer si efectivamente han disfrutado ustedes, tanto de este programa como de los anteriores, con Nicanor o con cualquiera de nuestros invitados, y les ruego, les invito, les reto a que nos envíen sus comentarios, sus preguntas,
sus sugerencias, sus propuestas e incluso sus parabienes, si los hubiere, que estoy completamente convencido de que los habrá, y muchos para nuestro invitado de hoy. Y les emplazo aquí en el programa Historia e Historias en Popular Televisión. Muy buenas noches.